Capítulo 46. Incipiente 46. El novato del dragón del emperador 46. Buenos días, mi pequeño dragón, saludó All For One a su hijo. Buenos días papá, respondió Izuku. ¿Tuviste un buen día ayer? Había sido el cumpleaños de Izuku y lo había pasado con sus amigos, así que esta mañana, All For One se había asegurado de que tuviera tiempo para pasar con su hijo. Fue genial, respondió Izuku. Oh. Ya sabía cuál debería ser la respuesta. No había rastreado a Izuku ayer, pero Kurohige había recibido un breve resumen de Izuku anoche y ya se lo había dicho. Fuimos a nadar y luego a un festival. Él se rió entre dientes. ¿Es conveniente celebrar un cumpleaños en verano? All For One bromeó. Mejora las opciones del festival, respondió alegremente Izuku. Todos para uno sonrió. Fue agradable poder hablar casualmente con alguien como su hijo. La mayoría de sus conversaciones eran mucho más serias y, a veces, era agradable simplemente relajarse. Con una dosis adecuada de azúcar, Izuku solo se rió. Feliz cumpleaños, mi pequeño dragón, dijo All For One. Gracias papá. Dio unas palmaditas en el brazo de su silla. Izuku se acercó y le dio un abrazo antes de sentarse. Después de todo, era una ocasión especial. Puso su mano sobre los rizos de Izuku y entonces sintió que su hijo cambiaba el color de su cabello. ¿No se supone que debes elegir uno antes de llegar allí? Murmuró. De nuevo, Izuku se rió antes de suspirar. ¿Qué pasó con mi tío? La pregunta tomó por sorpresa a All For One. ¿Qué quieres decir, mi pequeño dragón? El año pasado me hablaste de mi tío, pero me quedé dormido, dijo Izuku. Ah. Respiró hondo varias veces mientras recordaba. Creo que te dije que peleamos. Lo hiciste, confirmó Izuku. Bueno, no fue una gran pelea, dijo All For One. No levantaría la mano contra mi hermano, así que nos gritamos el uno al otro. Esa fue nuestra primera pelea. Pero no el último. No, mi pequeño dragón, no será el último. La próxima vez que vi a mi hermano, estaba tratando de matarme. No, susurró Izuku. Parecía horrorizado. Lamentablemente sí, confirmó. Izuku debe haberse quedado dormido muy rápido el año pasado, por lo que probablemente fue bueno que hablaran por la mañana, en lugar de después de que él llegó a casa anoche. No lo creía al principio, mi pequeño dragón. Este era mi hermano. Este era Yoichi. Prácticamente lo había criado y todo lo que podía ver era al niño que amaba. El hermano que todavía amo. Pero no pude morir, ni siquiera por él. Y por eso luchamos. Suspiró ruidosamente. ¿Qué pasó? Preguntó Izuku, inclinando la cabeza hacia atrás. Gané, le dijo simplemente All For One a su hijo. Tenía más experiencia en combate real, así que gané. Sin embargo, no pude matarlo, mi pequeño dragón. Él era mi hermano. No pude matarlo, así que me alejé. Fue la última vez que lo vi. Pero no fue la última vez que vi su peculiaridad. Su peculiaridad es diferente a la mía. Puedo dar y recibir peculiaridades, mi hermano, tu tío Yoichi podría regalar su peculiaridad. Sin embargo, hay una diferencia. Tú y yo podemos aceptar peculiaridades de personas que no quieren que las aceptemos. Tu tío tenía que estar dispuesto a revelar su don. Sospecho que lo lastimé más de lo que pensaba, aunque me contuve, y eso lo impulsó a revelar su don. Cuando lo hizo, también regaló el don de almacenamiento. Esa peculiaridad, la peculiaridad de mi hermano y la peculiaridad del almacenamiento son los orígenes de la peculiaridad de All Might. Fue el turno de Izuku de suspirar. Frotó los rizos de su hijo. Entonces probablemente no podré quitárselo a All Might. Simplemente no me decepcionaría si no puedes, respondió. Dragon Sword es un poco como la peculiaridad de tu tío. Oh. Había mucho más interés allí. Esperaba que Izuku tuviera la edad suficiente para escuchar esto, pero podía expresarlo de tal manera que quisiera ayudarlo. Cuando eras más joven y tu don recién apareció, nunca lo usaste y quería ayudarte a descubrir qué era, así que traté de tomarlo prestado, dijo All For One. Dragon Sword no se moverá de ti, añadió con una sonrisa.
tarareó Izuku. Superficialmente, no parecía haber ningún enfado allí. En los últimos años había mejorado mucho en la detección sutil del habla. Escuchó todo el sarcasmo y la molestia que Tomura puso en su tono y toda la emoción encantada que contenía la voz de Izuku. Entonces, ¿crees que podría regalarlo, como mi tío? No lo sé, admitió All for One. Pero no creo que sea algo que debas intentar, añadió. No creo que a Dragon Sword le guste. No, dijo Izuku lentamente. No, no creo que sea así, confirmó. All for One se preguntó qué le hacía sentir la peculiaridad de Izuku. Fue un pensamiento interesante. Acarició los rizos de Izuku. Incluso con el cambio de color de cabello, estaban suaves y sabía que su hijo no dedicaba una cantidad excesiva de tiempo a cuidar su cabello. Bueno, no vas a regalar Dragon Sword, así que no tienes por qué preocuparte, dijo con certeza. No, no lo haré, estuvo de acuerdo Izuku, pero obviamente todavía estaba pensando en algo. ¿Dragon Sword no está contento? All for One preguntó después de unos momentos. No, no es eso, respondió Izuku pero no dio una mejor respuesta. Todos para uno esperó. Descubrió que esta táctica funcionaba con Tomura. Si simplemente esperaba, el otro adolescente eventualmente le diría lo que estaba mal. Si preguntaba, a menudo lo rechazaban. Realmente esperaba que ambos salieran rápidamente de esta fase. Cuando me preguntaste cómo apoderarme del país, dijo finalmente Izuku. ¿Sí? ¿Por qué hiciste eso? Se permitió reír. Quería que pensaras en la sociedad, le dijo All for One a su hijo. Quería que pensaras en cómo los comportamientos que has visto debilitan a la sociedad y cómo pueden ser explotados, respondió honestamente, sin molestarse en poner una fachada más agradable a las palabras. Sintió que Izuku asentía. Miré la historia antes y después de las peculiaridades, dijo. ¿Sí? Preguntó All for One. Como dijiste, hubo mucho caos al principio. Y luego algunos países nominaron a algunos vigilantes para que fueran héroes y prohibieron al resto, dijo Izuku, obviamente recordando lo que había estudiado. ¿Por qué no te eligieron? Fue algo más lo que lo tomó por sorpresa. Parecía que Izuku, de 14 años, iba a sorprender. All for One inclinó su cabeza hacia arriba mientras respiraba profundamente varias veces. El recuerdo amenazaba con abrumarlo. Especialmente la última conversación real que había tenido con Yoichi. Exhaló audiblemente. Lo estaba, le dijo a su hijo. ¿Estabas? Izuku se sorprendió. Lo estaba, confirmó All for One. Frotó las puntas de sus dedos sobre la cabeza de Izuku, lo que mantuvo a su hijo callado mientras pensaba en ello. La historia simplifica muchas cosas, mi pequeño dragón. La oferta no era tan sencilla como simplemente convertirse en un héroe, comenzó a explicar. Sabían lo que hacía mi peculiaridad. Sospecho que Yoichi se lo dijo. Querían que adoptara las peculiaridades de aquellos considerados criminales, le dijo a su hijo. Fue agradable que Izuku no dijera de inmediato que eso era algo bueno. Sintió que Izuku asentía lentamente. Una posición así sería buena para recopilar peculiaridades, pero significaría que se mantiene el estatus que el gobierno desea. Muy bien, mi pequeño dragón. ¿Qué más hubiera significado? Insistió. Estaba muy contento de que Izuku pudiera ver las ventajas de esa posición y. En realidad, si Izuku pensaba que estaba bien aceptar las peculiaridades de los criminales, entonces esa era otra fuente de peculiaridades para él. Los primeros tendrían que provenir de aquellos que habían cometido crímenes que no tenían ambigüedad ni en cuanto a la ejecución ni a las circunstancias, pero esas condiciones eran bastante fáciles de conseguir. Pensaría en eso más tarde. La gente con peculiaridades te habría tenido miedo, respondió inmediatamente Izuku. Algunos lo habrían sido, corrigió All for One suavemente. Cuando se desarrollaron las peculiaridades, había quienes no las querían y había quienes no las querían y querían desesperadamente una. Ayudé a ambos. Encontré a los que querían una peculiaridad y a los que no querían la suya y los intercambié. Así ayudaba entonces a la gente. ¿Te habrían dejado continuar con eso?
No, mi pequeño dragón, no lo habrían hecho, respondió al instante. De hecho, digamos que hice eso. Digamos que realmente ayudé a alguien que no quería su don tomándolo por ellos. Habrían dicho felizmente que se lo quité a petición suya. ¿Qué crees que hubiera pasado? Entonces, Casi podía sentir a Izuku pensando a través de las puntas de sus dedos. Pero solo habrías ayudado a alguien. Él objetó. La objeción fue suficiente para saber que Izuku había pensado en al menos algunos de los temas. Lo habría hecho. Pero el gobierno habría afirmado que usé mi don ilegalmente. Habrían silenciado a aquel a quien ayudé. Y luego había varias maneras en que podría haber sido. Podrían haber usado esa acción, la de que yo ayude a alguien, a luego declararía que yo mismo era un criminal, y como no podían eliminar mi don y, de manera realista, no podían encarcelarme, me habrían ejecutado. No. Sí, presionó All for One. Pero había otra alternativa que podrían haber hecho. Podrían haber usado la acción de que yo ayudara a alguien, y sus afirmaciones posteriores de que tomé una peculiaridad sin permiso para controlarme más. No habría sido más que un dron para ellos. Respiró hondo y acarició la cabeza de Izuku. En cierto modo, hubiera sido bueno ser considerado un héroe. Podría haber esculpido al sistema desde dentro, admitió. Pero incluso entonces, el sistema tenía fallas. Se trataba de mantener el poder. Luego se trataba de mantener el poder sobre aquellos con peculiaridades. Con el paso del tiempo, se ha convertido en mantener el poder sobre todos y mantener las cosas como están. Que algunas peculiaridades se ven con sospecha, mientras que otras se consideran heroicas. ¿Por qué crees que es así, mi pequeño dragón? En realidad estaba interesado en la respuesta de Izuku. Le diría mucho sobre su hijo. Sorprendentemente, Izuku se rió entre dientes como si fuera la pregunta más fácil del mundo. Porque si las peculiaridades de todos fueran buenas, entonces no habría una manera fácil de demostrar que las personas son villanas, respondió. Todos para uno sonrió. Muy bien, mi pequeño dragón. Eso es exactamente. La dominación actual de los héroes y la difamación incluso de aquellos que necesitan ayuda es más fácil de mantener si aquellos que necesitan ayuda o violan la ley tienen peculiaridades malas y, por lo tanto, están destinados a hacer eso. Hace que todos los demás, aquellos sin las llamadas malas peculiaridades, sean menos propensos a creer que les podría pasar a ellos. Pero no son malos. Solo necesitan ayuda, objetó Izuku. Y por eso, mi pequeño dragón, elegí una tercera opción, anunció. Por eso quiero cambiar el mundo, explicó. El sistema actual está demasiado arraigado. Se basa en el pasado. Se basa en las reacciones de quienes no tienen peculiaridades para controlar a quienes las tienen. Es simplemente una excusa para mantener todos los prejuicios humanos. Nada más. No ayuda. Quiero crear un sistema que sea más compasivo y más tolerante. Uno donde la gente pueda usar peculiaridades. No necesariamente libremente, mi pequeño dragón. Creo que podemos ser sensatos y estar de acuerdo en que hay algunas peculiaridades que es mejor no usar, o solo usar en ciertas situaciones. Pero para otras peculiaridades, no veo ninguna razón por la que no se puedan usar más. Libre y abiertamente no hacen daño a nadie, y son útiles. Significaría que más personas son aceptadas y que aquellos que sí necesitan ayuda con sus peculiaridades no son estigmatizados por necesitarla. Ayuda y la obtendrían, no solo los supresores o la etiqueta de villano que reciben ahora. Sí, eso sería bueno, estuvo de acuerdo Izuku. La peculiaridad de Himiko podría usarse de muchas maneras en una sociedad que la aceptara. Lo mismo ocurre con la de Itoshi. O con la de Ochako. Él dijo. Y el tuyo, le dijo All for One a su hijo. Tenía muy poco sentido hacer esto si no podían usar sus peculiaridades. Se sentaron en silencio. All for One descubrió que no le importaba simplemente pasar un rato tranquilo con su hijo. No tenían que estar hablando o planeando. Disfrutaba cuando Izuku estaba allí. Esperaba que su hijo sintiera lo mismo. Sí, dijo Izuku tentativamente. ¿Sí? Instó cuando su hijo se quedó en silencio.
Dijiste que te ayudaré a cambiar el mundo, pero lo único que estoy haciendo en este momento es ir a la escuela, dijo Izuku. Sí, mi pequeño dragón, asintió All For One, sabiendo ya dónde iba su hijo esta vez. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar más? Ahora, quiero decir, preguntó Izuku. No, mi pequeño dragón. Pero puedo ayudar. La objeción era muy predecible. Sé que puedes, estuvo de acuerdo All For One. El acuerdo tomó a Izuku por sorpresa, eliminando gran parte de su ferviente objeción. Aún eres joven, mi pequeño dragón, y aún estás aprendiendo y no quiero que salgas lastimado. No me lastimaría. Podrías, respondió. Imagínate si te enfrentaras a alguien como Gigantomachia. No hay nadie como Gigantomachia. Es cierto, pero hay quienes son igual de fuertes, explicó All For One. Si bien podrías aceptar su peculiaridad, eso te dejaría expuesto y potencialmente herido. No permitiré que eso suceda, no mientras todavía estás aprendiendo. Además, el simple hecho de aprender ayuda. Significa que cuando estés listo, realmente lo harás. Estar preparados, añadió. Izuku guardó silencio ante eso. All For One había aprendido con Tomura. Podría simplemente negarle algo al adolescente, pero Izuku ahora tenía la edad suficiente para aceptar explicaciones racionales. Puede que no esté totalmente de acuerdo con ellos o con el razonamiento, pero podría aceptarlos. Esto también te puede parecer extraño, mi pequeño dragón, pero no uso niños para hacer mi trabajo, dijo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku con curiosidad. Eres joven, mi pequeño dragón. No solo a mis ojos, sino a los ojos de la sociedad. Ni siquiera tienes edad suficiente para realizar una pasantía de héroe. Pero incluso si lo fueras, no uso niños para hacer mi trabajo. Él dijo. La gente te verá como a un niño. No tomarán en serio tu convicción y eso obstaculizará tu capacidad de ayudar. Acarició los rizos de Izuku. Es mejor esperar unos años y luego aplastarlos, añadió. Se podría pensar que los niños en las pasantías de héroes están adquiriendo experiencia. Eso es lo que un héroe te diría, pero no es cierto. Muchos resultan heridos. Muchos abandonan la profesión. Los que no, bueno, simplemente reciben bajos salarios. Los que están entrenados de esa manera están condicionados a pensar que el mundo es normal. No se les anima a mirar el status quo y preguntarse qué se puede hacer mejor porque para ellos, no hay nada que pueda hacer. Necesita mejorarse y eso es lo que quieren que pienses. Quiero que tú, mi pequeño dragón, puedas observar una situación y saber qué se puede hacer mejor, o al menos que te des cuenta de que algo se puede hacer mejor. Y no podrás hacerlo a menos que continúes tu educación y luego tener tus propias experiencias. Ante eso, All For One se mordió el interior del labio, cortando su frase. Izuku no se dio cuenta pero sí. Tiene sus propias experiencias. Yoichi le había dicho a Tomura, elección. Se trataba de elección, pero la elección solo podía surgir de la experiencia. No, le había dado experiencias a Izuku. Se había asegurado de que fueran oportunidades de aprendizaje. Había hecho lo que cualquier padre debería, haría y podría hacer por su hijo. Pero ya había controlado la experiencia porque no quería que Izuku lastimara. Quería que aprendiera. Los controló para beneficio de Izuku. Pero y las palabras de Yoichi resonaron en su mente. La sociedad se define por el control, pero las relaciones no. No controlaba a Izuku. Él controló las experiencias pero le permitió a Izuku elegir. Permitió que otros eligieran. Él siempre les permitió elegir. Has controlado lo que aprendió y cuándo. Controlaste todo lo que él sabe. Entonces, ¿existe realmente una opción? Izuku tuvo una opción. Como todos los demás, tenía una opción, se dijo All For One antes de suspirar internamente. Maldito seas, Yoichi. Maldito seas. Capítulo 47. Incipiente 47. El novato del dragón del emperador 47. Inko. Dijo Setsu. Su voz era tan baja que casi no era audible por encima de los ventiladores que mantenían el aire en movimiento en su pequeña oficina. ¿Sí?
La mujer de cabello verde respondió en un volumen mucho más alto. No demasiado alto, solo un volumen normal para hablar. Setsu guardó silencio por unos momentos. Ella y Meigo habían echado a suertes y ella tenía la duda sobre quién tenía que hablar con Inko sobre Izuku. Aunque, tal vez ella estaba viendo esto mal. Quizás no era algo por lo que temer. Tal vez deberían estar felices porque era una pista sólida sobre el hijo de Inko. ¿Le dijo el detective por qué estaba en Tsu ese día? Preguntó Setsu. Pudo ver que Meigo estaba escuchando con atención. Ume se había dado cuenta de que algo estaba pasando y también estaba escuchando. Sí. Estaba allí para buscar a Izuku, pero no pudo, respondió Inko de inmediato, la nota siempre presente de dolor en su voz cuando hablaba de su hijo era conmovedora. No. Lo siento, no quise decir eso, dijo Setsu, sacudiendo la cabeza. Lo que quiero decir es cómo supo el detective que Izuku estaba en Tsu. ¿Cómo supo que Isashi estaba en Tsu? Nos dijiste que el detective dijo que estaba allí para Izuku, pero ¿cómo? Ella dio más detalles innecesariamente sobre la pregunta. Por la forma en que Ume se sacudió, era obvio que entendía las implicaciones. Todos conocían el dolor de alguien desaparecido sin explicación y esto era lo más cerca que habían estado de descubrir la verdad. Inko tuvo suerte en ese sentido. Setsu vio como Inko parpadeaba. Luego sus ojos se cerraron. Él nunca lo dijo, susurró y las otras damas supieron que Inko acababa de tener la misma revelación que ellas. Tenía que haber alguna forma en que el detective supiera que Izuku estaba en Tsu. Inko, el detective también dijo que Isashi es un villano, ¿verdad? Dijo Ume antes de que pudieran enredarse demasiado en sus pensamientos. Él hizo. Entonces, la forma obvia en que el detective sabía que Izuku estaría en Tsu es que Isashi estaba trabajando para Toxic Chainsaw. All Might eliminó a ese villano, pero Tsu no es la patrulla habitual de All Might, por lo que tuvo que ser una redada planificada, explicó Ume. Setsu asintió. Eso tenía sentido. Tenía mucho sentido. Si los héroes estuvieran rastreando a Toxic Chainsaw, también habrían rastreado a sus asociados conocidos. Si Isashi fuera un asociado conocido, entonces la policía lo habría sabido por los héroes y el detective podría haber hecho el viaje a Tsu para ver si Izuku estaba allí. Sí, pero ¿por qué no se lo dijo? Meigo intervino. ¿Y dónde está Izuku ahora? Ume respiró hondo. Seguridad operativa, tal vez. Ella ofreció la explicación. En cuanto a dónde está Izuku ahora, ante eso, ella negó con la cabeza. Isashi no está. Así que hay algunas posibilidades allí. La más simple es que aprovechó la oportunidad para correr y agarró a Izuku y está en otro lugar. Sacudió la cabeza con tristeza sabiendo lo que Inko sentiría ante eso. Otra opción es que su cuerpo sea uno de los no identificados que fueron enterrados, continuó Ume. Pero eso no explica dónde está Izuku, añadió. Y no me gusta esa explicación. ¿Por qué? Meigo preguntó por Inko. Incluso si Isashi muriera, seguramente Izuku habría ido a la policía, a la escuela o algo así. Me resulta difícil creer que los asociados de Isashi hubieran pensado inmediatamente en agarrar a Izuku en ese evento. Estarían demasiado ocupados peleando y un niño de 9 años no es una amenaza, explicó Ume. Si fuera mayor, una vez más, no necesitó terminar la frase. ¿Qué pasaría si alguien más llegara a él? Preguntó Setsu. Ella no quería pero tenían que mirar todas las opciones. ¿Te refieres a una red de contrabando de niños? Setsu asintió. Ume negó con la cabeza. No tiene sentido. O más bien, habrían tenido que estar listos para moverse instantáneamente y eso parece poco probable. Si Isashi estuviera trabajando para Toxic Chainsaw, se supondría que dejó que Izuku fuera a la escuela y luego regresara a ella. Una especie de casa segura. Eso parece razonable, dijo Meigo. Inko simplemente los estaba mirando con los ojos muy abiertos. Aún no había lágrimas, pero a pesar del silencio, todos sabían que ella estaba llorando por dentro. Así que Izuku se fue a casa ese día y Isashi está desaparecido.
Incluso con el caos en el inframundo, me parece poco probable que los contrabandistas de niños asalten una casa segura conocida para el hijo de algún subordinado. Están organizados, pero no tanto. Por eso creo que es más probable que Hisashi aprovechara la oportunidad para correr. Oyume frunció el ceño cuando se le ocurrió un nuevo pensamiento. Supongo que eso es posible, murmuró. ¿Qué es posible? Demandó Setsu. Ume miró a Inko. ¿El detective dio alguna indicación sobre qué tan alto era Hisashi? Preguntó intencionadamente. Oh. Setsu entendió. Si Hisashi no fuera solo un villano normal, si fuera uno de los subordinados directos de Toxic Chainsaw, entonces tendría su propio grupo para apoyarlo. Podrían haber tomado a Izuku. Excepto que eso llevó a dos posibilidades, y ninguna era buena. La primera fue que Hisashi había tomado a sus seguidores y a su hijo y había huido. Quizás esa era la mejor opción porque significaba que Izuku estaba ahí afuera, en alguna parte. Otra era que la facción había tomado a Izuku y nuevamente había dos opciones con eso. Aquellos que apoyaron la memoria de Hisashi, si el hombre hubiera muerto, apoyarían a su hijo, y aquellos que no. Aquellos que no lo hicieron, o que vieron a Izuku como una debilidad o una amenaza potencial, podrían haberlo matado o vendido a esclavistas. No era nada agradable pensar en ninguna de las dos cosas. Él nunca lo dijo, respondió Inko después de tragar saliva. Setsu sabía que Inko no era estúpida. Ahora que se habían planteado las posibilidades, sin duda estaría pensando en las opciones. Todas las opciones. Bueno, no quiero sugerir cosas que podrían no ser, dijo Ume diplomáticamente. Pero estoy de acuerdo, hay algo extraño en lo que le dijo el detective, confirmó. ¿Entonces crees que debería hablar con él otra vez? Preguntó Inko. Los tres asintieron. Definitivamente, respondió Meigo por todos. Setsu observó mientras Inko se recuperaba. No estaba segura de cómo se sentiría si alguien tuviera información similar sobre su hermano. En realidad, ¿a quién quería engañar? Su hermano probablemente habría sido uno de los plebeyos de Toxic Chainsaw si hubiera podido serlo. Adicto como había sido y no iba a ser capaz de hacer nada más. No podría ser fácil. Lo haré, dijo Inko suavemente, asintiendo con la cabeza. Lo haré, repitió, con más firmeza. Setsu casi sintió pena por el detective. Casi. Ted, Garaki miró a Izuku. ¿Querías verme? ¿Querías verme cuando el don se haya absorbido por completo? Respondió Izuku. ¿Tiene? Los ojos de Garaki se abrieron pero le sonrió al adolescente. Izuku asintió. Entonces vamos a probarlo, anunció. Izuku le devolvió la sonrisa. ¿Cómo te va con la peculiaridad espacial? Preguntó el doctor mientras se dirigían al área de entrenamiento. ¿Te refieres a bolsillo? ¿Es ese el nombre que se ha decidido? Murmuró. Izuku asintió. Yakuni lo ha llamado así, le dijo al doctor. Todo va bien. Puedo meter cosas en los bolsillos, pero no puedo hacer mis propios bolsillos, dijo. ¿Puede Yakuni? Sí, pero no puede aguantar mucho tiempo. Le dijo Izuku. Ambos lo entenderán, dijo Kyudai. Sería interesante comparar su desarrollo con esa peculiaridad. Para Yakuni, se estaba adaptando de la ausencia de peculiaridades a tener una peculiaridad por primera vez. Para Izuku era solo otra peculiaridad y, por lo tanto, se podía esperar que fuera algo funcional con él de inmediato, pero podría desarrollar la misma sutileza de uso que Yakuni. Eventualmente estaría interesado en comparar sus resultados. Salieron al área de entrenamiento. Era como el almacén en el que estaba creando el Nomu. Casi sin rasgos distintivos, excepto lo esencial. Izuku se dirigió hacia las pesas mientras Garaki sacaba su tableta y buscaba los resultados anteriores. Consigamos una línea de base sin peculiaridades, instruyó. El adolescente asintió y luego recogió varias pesas. La cantidad era ligeramente impresionante y Garaki sabía que Izuku era más fuerte que la mayoría de los adolescentes de su edad. Anotó la cantidad. Ahora con la primera peculiaridad de la fuerza. Kyudai esperó mientras Izuku ponía más pesas en la barra y luego la recogía.
Espera, dijo antes de que Garaki pudiera anotar la cantidad. Creo que puedo cargar más, dijo. El doctor asintió, señalando con su lápiz las pesas de repuesto. Izuku cargó más en la barra y luego lo recogió. Esta vez Kyudai pudo ver que se estaba esforzando visiblemente, pero fue capaz de levantarlo. Sabía que era una cantidad impresionante, incluso para alguien que usaba una peculiaridad. No dependía de la habilidad de Sensei o de Gigantomachia, pero fue impresionante. Muy bien, indicó. Ahora añade la segunda peculiaridad. Izuku asintió. Y como referencia volvió a coger las pesas. Oh, eso fue mucho más fácil. Dijo antes de dejarlos con cuidado y fue a buscar más discos de pesas. Puedes hacer 2 viajes, murmuró Kyudai cuando parecía que Izuku iba a traer de vuelta todos los platos que había allí. Recibió una sonrisa tímida e Izuku regresó con más pesas, luego regresó por las demás. Tiene sentido. Si pudiera recogerlos y transportarlos fácilmente, entonces podría recoger más. La barra estaba cargada con lo que francamente era una cantidad estúpida de peso cuando Izuku parecía satisfecho. Probó un poco el peso y luego gruñó y cogió la barra. La forma en que su pecho se agitaba y jadeaba le dijo al doctor que Izuku estaba en su límite o cerca de él, pero el adolescente continuó sosteniendo el peso. Empezó a contar los platos. Fue una cantidad muy impresionante. Todavía no estoy a la altura de Sensei o Gigantomachia, pero Sensei tenía múltiples peculiaridades de fuerza y Gigantomachia fue diseñada para ser inhumanamente fuerte. Otra peculiaridad o 3 e Izuku potencialmente estaría en su liga. El doctor sonrió mientras Izuku bajaba el peso. Siniestramente, no rebotó sino que cayó al suelo con un ruido sordo. Bien hecho. Elogió mientras contaba los platos. Sí, no pasaría mucho tiempo antes de que Izuku estuviera en la misma liga que su padre, al menos con fuerza. Izuku respiró hondo unas cuantas veces. Bueno, eso responde a esa pregunta, dijo con una sonrisa. Sí. Puedes acumular diferentes peculiaridades, estuvo de acuerdo Kyudai. Fue emocionante. Entonces, ¿qué tan fuerte soy? Preguntó Izuku. Garaki tomó algunas notas más en su tableta. Quizás hubiera querido hablar sobre las peculiaridades del apilamiento, pero eso era algo que podía hacer por su cuenta. O al menos especular. Si se le ocurría una buena idea, estaba seguro de que podría conseguir que Izuku la probara. Hay una escala con peculiaridades de fuerza, le dijo al hijo de Sensei. Izuku asintió. Probablemente ya era consciente de ello. Las peculiaridades de la fuerza eran bastante comunes. Como resultado, hubo una escala comparativa para clasificarlos según su efectividad. Por lo general, se expresa en fuerza humana, que es cuantas veces más fuerte eres que una persona normal, pero la escala tiene un límite de 10 veces y cualquier cosa después de eso se considera especial. Como a tu padre no le molestan las peculiaridades débiles, ya eres en especial, pero, Garaki dijo la palabra con dureza al ver que los ojos de Izuku se iluminaban. El adolescente lo miró con curiosidad. No estás muy lejos del rango especial, dijo Garaki. ¿Qué quieres decir? Kyudai respiró hondo. Si Sensei está en el nivel 100 y Gigantomachia es el nivel 90, tú estás aproximadamente en el nivel 30, le dijo al adolescente. Eso parecía correcto. Sensei no se molestaría con una peculiaridad de fuerza por debajo de 5 en la escala, a menos que hubiera algo especial en ello. Entonces, Izuku tenía una peculiaridad de nivel 5 y tal vez un nivel 8. Combinados, a pesar de que era físicamente fuerte, lo harían, en el mejor de los casos, solo al nivel 40. También había un efecto de cola con potenciadores de fuerza acumulados. Si bien el primero funcionó perfectamente, el segundo no necesariamente funcionaría tan eficientemente. Entonces, el nivel 5, con una peculiaridad de nivel 8 y luego una peculiaridad de nivel 4 no equivaldría a 160. Podría ser tan solo 80, pero habría algún efecto. La mayoría de los héroes, incluso si no tienen peculiaridades de fuerza, se clasifican en 1, 5, a través del entrenamiento físico que realizan. Eso pareció entender al adolescente, pero Garaki no estaba seguro.
Aún así, había hecho lo mejor que podía. Izuku parecía pensativo. Entonces, ¿qué pasaría si uso 3 peculiaridades de fuerza? Preguntó. Serás más fuerte, respondió el doctor inmediatamente. ¿Pero cómo te sientes? El adolescente se miró las manos. Un poco cansado, admitió. Eso pensé, murmuró el doctor y anotó la observación. La forma en que Izuku giró la cabeza le indicó que el adolescente quería más información. Garaki le sonrió. Todos tienen la resistencia para usar una peculiaridad, la suya, le dijo al adolescente. Izuku asintió ante eso. Tenía mucho sentido. Si empiezas a usar 2 o 3 peculiaridades juntas, comenzarás a consumir tu resistencia más rápido, por lo que te cansarás más rápidamente. Oh, dijo Izuku. Sonaba muy parecido a uno de los videojuegos de Tomura, pero tenía sentido y se sentía cansado. No el agotamiento sino el cansancio pasajero del trabajo bien hecho. La forma en que lo dijo le dijo a Kyudai que el hijo de Sensei ya estaba consciente de esto, al menos inconscientemente. Sus palabras habían cristalizado la comprensión de Izuku. Normalmente uso peculiaridades durante el día, para que Solar Force pueda recargarme. El doctor asintió. No es malo, Izuku, pero esta es una de las razones por las que necesitas mantenerte en forma, para poder usar múltiples peculiaridades a la vez. Ante eso, Izuku asintió. ¿Papá tiene alguna? Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. Reservas de energía. Mejoradores de energía. Suministro Kyudai. Izuku asintió de nuevo. Algunos, admitió Garaki. Pero no he podido copiarlos, añadió la información para anticipar la pregunta que sabía que seguiría. Tu padre los adquirió hace mucho tiempo y no he podido aislarlos. Capaz de aislarlos, dado que todavía estaba tratando de obtener una copia limpia de All for One, Sensei probablemente lo agradecería, pero no entendería la cantidad de trabajo que había requerido. Está bien, dijo Izuku, aunque Kyudai se dio cuenta de que estaba decepcionado. Tal vez puedas encontrar uno en el registro y luego pedirle a Yakuni que recolecte una muestra. Ofreció Kyudai. Tal vez, respondió Izuku. Pensé que te llevabas bien con el señor Yakuni. Preguntó Garaki. Había esperado más entusiasmo. Lo hago, pero, el adolescente no respondió del todo. ¿Estás preocupado por manejarlo? Preguntó el doctor. Sensei le había regalado a su hijo su primer empleado en forma de Yakuni para su cumpleaños. Era una buena manera de lidiar con la lealtad del adolescente mayor, pero aparentemente Izuku no sabía qué hacer con la situación. Izuku asintió. Kyudai suspiró. Sensei a veces olvidaba que su hijo no entendía completamente sus acciones y que necesitaba explicaciones. No necesitas hacer nada, le aseguró al adolescente. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije. No necesita hacer nada. Mantendré ocupado al señor Tanaito. Y si tiene algo que desea, él puede conseguírselo, explicó. En realidad no cambiará nada y sospecho que tu padre también tendrá tareas para él. Oh, dijo Izuku antes de sonreír. Gracias, doctor. De nada, Izuku, respondió. Creo que probablemente deberías adaptarte a tus peculiaridades actuales y desarrollar un poco más tu resistencia antes de preguntarle a tu padre sobre otra peculiaridad de fuerza, añadió. Izuku asintió mientras regresaban al almacén. Tendré que pensar también en estrategias energéticas, murmuró. Estoy seguro de que se le ocurrirá algo, confirmó el doctor. Izuku le sonrió a modo de despedida y dejó a Kyudai mirando uno de los tubos de experimento. Este fue un desarrollo muy interesante. Capítulo 48. Incipiente 48. El novato del dragón del emperador 48. La señora Midoriya está aquí para verte de nuevo, le dijo Hunza. Tsukauchi frunció el ceño ante la información. Gracias, dijo, pero en lugar de ir directamente a su escritorio se detuvo en el pasillo y pensó. Él ya le había hablado de Isashi. Bueno, todo lo que pudo, ¿qué más podría querer saber? Sintió un repentino destello de frío, y si ella hubiera encontrado algo que fuera. Naomasa negó con la cabeza. No, eso no fue posible.
Incluso si Sir Nighteye y Olmig no estuvieran en los mejores términos en este momento, si Mirai no podía encontrar algo, entonces no había manera de que Inko lo hiciera. Excepto y había vivido con Hisashi, All for One durante varios años. ¿Sabía ella algo que ellos no sabían? ¿Tuvo acceso a otra fuente de información? Él hizo una mueca. Solo había una forma de averiguar esa información. Tsukauchi respiró hondo, preparándose antes de caminar hacia el área donde estaba su escritorio. Estaba en la parte de planta abierta. A pesar de que era el enlace principal con Ero Agencies, no calificaba para un cargo. Inko estaba sentado tranquilamente en su escritorio y los otros oficiales lo ignoraban en gran medida. Ella no era una persona habitual, pero estaban acostumbrados a tener gente al azar esperando a los detectives y, mientras nadie causara problemas, la política general era dejarlos en paz. Después de todo, para estar sentados allí, ya tenían que haber pasado por seguridad. Señora Midoriya, saludó Naomasa a Inko mientras se acercaba. Estaba bastante satisfecho de no parecer a la defensiva. Detective, respondió ella, levantándose para asentir respetuosamente. Le indicó que ella debería sentarse mientras él ocupaba su propio asiento. ¿Cómo puedo ayudarte hoy?, preguntó Tsukauchi. Inko le sonrió. Te agradezco la información que me diste sobre Hisashi. Ha puesto muchas de sus acciones en perspectiva. Él asintió pero no dijo nada al respecto. Sin embargo, siento que debería haber preguntado algo antes. Estaba Senzu durante la operación cuando Olmig derribó a Toxic Chainsaw. Estaba buscando a Izuku, confirmó Naomasa. ¿Cómo supiste que Izuku estaría allí?, preguntó Inko. ¿Cómo supe? Tsukauchi se calló. Mierda. Esa fue una buena pregunta. Era una pregunta lógica. El público sabía que la operación era para eliminar a Toxic Chainsaw. No hubo otras partes. ¿Qué le dijo? ¿Podría decirle que fueron los registros de Izuku los que les permitieron encontrar a Hisashi? Por la forma en que Inko sonrió, Naomasa supo que había estado callado por demasiado tiempo. Le dijo que había algo que no le habían dicho. Él suspiró. Nighteye debería ocuparse de esto. Fue localizado utilizando los registros escolares de Izuku. Inko frunció el ceño. ¿No estabas siguiendo a Toxic Chainsaw? Tonterías. ¿Qué sabía Inko? Él le había dicho que Hisashi era un villano, pero no había mencionado a Toxic Chainsaw. Creía que Hisashi era el jefe del villano. ¿Cómo habría averiguado eso? Oh, Inko asintió para sí misma. Tsukauchi escuchó atentamente preguntándose de qué se había dado cuenta. Estabas siguiendo a Hisashi para llegar hasta su jefe, Toxic Chainsaw. ¿Esperarlo? Repasó la frase por su mente. Sí, ella realmente había dicho eso y bueno, era mejor que la verdad. Era una posibilidad remota, admitió Naomasa. Inko frunció el ceño. Entonces ¿por qué no trajiste a Izuku ese día?, exigió. Sacudió la cabeza con tristeza. No estaba dispuesto a asumir la culpa por esto. Nighteye podría responder por su decisión. Quería recoger a Izuku de la escuela, dijo. Pero me ordenaron retrasarme e ir a su casa. Pero... Inko frunció el ceño y Naomasa no sabía exactamente lo que pasaba por su mente pero tenía una idea clara. Todas las direcciones eran falsas, le dijo. Inko asintió lentamente, con los ojos medio cerrados. ¿Quién dio la orden? No lo sé, mintió. Realmente no le gustaba mentir, especialmente con su peculiaridad pero y bueno, aparentemente sí tenía cierto sentido de solidaridad. Sé que vino del lado héroe de la operación, le dijo. Inko asintió y luego su rostro adquirió una expresión determinada. Muchas gracias, detective, dijo mientras se levantaba. Señora Midoriya, lamento mucho no haber podido encontrar a Izuku en ese momento. Lo sé, estuvo de acuerdo Inko. Pero creo que alguien necesita decirme por qué, en una misión para detener a Toxic Chainsaw, tu misión se retrasó. No pudo decir nada para refutar eso y simplemente asintió. Deja que Nighteye se lo explique. Merecía ver las consecuencias de sus acciones. Tsukauchi asintió.
No había nada más que pudiera hacer. Gracias por tu honestidad, dijo Inko y luego desapareció, saliendo de la estación. Tsukauchi suspiró profundamente. Debería llamar a Niguteye y hacerle saber que Inko todavía estaba investigando la desaparición de su hijo, pero, sinceramente, el héroe debería saberlo. Ningún padre dejaría jamás de buscar a su hijo. Si Niguteye pensara que lo haría necesitaba un recordatorio sobre la gente. Le recordaría por qué era un héroe. Bueno, esperaba. Izuku suspiró mientras abría la lista de mensajes. Había convertido en una tradición enviarle a Himiko un chiste en su cumpleaños. Puede que solo hubiera comenzado el año pasado, pero iba a continuar así hasta que la volviera a ver. Y cada vez que pensaba en ella añadía otro chiste. Había un par allí ahora, empezando por el primero. ¿Por qué despidieron al vampiro del banco de sangre? Eso fue en su cumpleaños el año pasado. Los demás habían sido enviados en varias ocasiones y mientras los leía agradeció poder recordar las respuestas. Esperaba aún recordarlos cuando Himiko los recibiera. ¿Qué le envió ahora? Ah. Recordó algo. No era tanto una broma sino una de las declaraciones morbosas que hacía la gente, especialmente los científicos. Estaba seguro de que Himiko lo agradecería, especialmente una vez que envió el remate. Hagas lo que hagas, da siempre el 100%. Incluso sin remate, fue una buena frase. Sería mejor con el seguimiento, pero, Himiko probablemente diría que debería decir especialmente en lugar de a menos. Él sonrió, pensando en ello y luego colgó su teléfono. Feliz cumpleaños, Himiko. Inko hizo clic de un lado a otro en el informe en su computadora antes de firmarlo internamente y cerrarlo. Tenía otras cosas que hacer cuando estaba en el trabajo en lugar de investigar el caso de Izuku. ¿Por qué lo cerraste? Preguntó Meigo. Es solo el informe policial, respondió Inko, abriendo la base de datos a la que estaba haciendo referencia hoy. ¿No recibiste eso hace 3 días? Sí. Este fue el informe ampliado, respondió Inko mientras miraba a su alrededor en busca de los informes que estaba confirmando. Inko no vio la forma en que sus compañeros de trabajo compartían una mirada a sus espaldas. Sin embargo, los escuchó rodar sus sillas hacia su estación. Veamos los formularios que llenaste, anunció Ume. Pero, objetó Inko. Setsu negó con la cabeza. Todos estuvimos de acuerdo en que ocultan algo en este caso, le dijo a Inko. Había discutido el caso y la información que había obtenido de Tsukauchi con ellos. Pero no es a Izuku a quien esconden. Solo tenemos que dejarles claro que pueden guardar sus secretos, pero que no te irás hasta que obtengas la información sobre tu hijo. Meigo resopló. Si tuvieran algún grado de sensatez, ya se habrían dado cuenta. A los políticos no les importan las cosas hasta que les suceden a ellos, dijo Ume. Su voz sonaba cansada. Como si tuviera experiencia personal en esto. ¿Qué formulario llenaste? Ella preguntó. Inko frunció el ceño. La solicitud de registros, respondió ella. Ume negó con la cabeza. Sí, es por eso que están poniendo obstáculos. Debes completar una solicitud de registros de operación de héroe y probablemente presentar un reclamo de libertad de información para los registros policiales y los registros de HPSC. Ese detective te dijo que era una operación conjunta. Ella era todo negocios. Me pareció pensativa por unos momentos después de terminar de hablar. Probablemente valdría la pena presentar una solicitud de información ante la agencia de All Might, añadió. ¿Todos ellos? Preguntó Inko, sorprendida. Todos ellos, respondió Ume. No debería llevarnos más de 15 minutos completarlos todos. ¿Esperarlo? Inko objetó. ¿Por qué? Esta vez sí vio la mirada que intercambiaron los tres. Inko, ¿qué hacemos? Preguntó Setsu. Trabajamos con documentos para encontrar conexiones que la policía o los héroes puedan utilizar para cerrar casos más antiguos, respondió de inmediato. Sí. Eso es lo que hacemos, estuvo de acuerdo Setsu. Entonces, ¿por qué no ayudamos en tu caso?
Pero, Inko sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Meigo le dedicó una sonrisa. Inko, ¿me ayudarías con los formularios si hubiera una pista sobre mi madre? No. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no iba a ayudarte con lo de Izuku? Nosotros no, dijo Setsu antes de suspirar. No encontramos a menudo algo que ayude. Lo hacemos con suficiente frecuencia para seguir recibiendo financiación, pero generalmente hay mucho más trabajo por hacer incluso una vez que establecemos una conexión. El hecho de que haya esperanza, de que potencialmente podríamos ayudar a resolver tu caso hace que esto sea especial. Nos daría mucha esperanza a todos si encontrarás a Izuku y lo queremos para ti y para todos los demás. Ante eso, Inko rompió a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. Ella sentía, nunca se sentiría realmente feliz hasta que Izuku regresara, pero se sentía lo más cerca posible de ello. Bien, llenémoslos y luego volvamos a buscar otros. Ume tomó el control y los formularios se repartieron y se los devolvieron a Inko. Ume le dio al grupo una sonrisa. Envía esa documentación y luego, su sonrisa tenía una ligera mirada depredadora. Si no te dan la información, tengo algunos números para ti. ¿Qué? Preguntó Inko. Veamos qué hacen, descartó Ume la pregunta. Inko la miró pero la mujer mayor se mantuvo firme. Está bien, estuvo de acuerdo. Gracias, siguió mientras guardaba su papeleo. Todo lo que quería saber era por qué sabían que Izuku estaba allí y por qué no estaba con ella ahora. No era mucho pedir, ¿verdad? Izuku se recostó en su cama, mirando al techo. No era tan interesante pero en realidad no lo estaba mirando. Ya había postergado esto por mucho tiempo. Demasiado, si era honesto consigo mismo. Tenía un pie colgando fuera de la cama. Le impidió sentirse demasiado cómodo para poder pensar. Suspiró, soplando el aire hacia arriba. Lo primero era algo que sabía pero que en realidad no quería reconocer. A los ojos de la sociedad, su padre era un villano. Y, teniendo en cuenta los acontecimientos generales, era bastante fuerte. All Might no capturó a los matones callejeros. Bueno, lo hizo, pero generalmente eran encuentros aleatorios, no incursiones reales. E incluso después de que All Might hiriera a papá, siguió persiguiéndolo. No hubo mucha publicidad, pero el héroe número 1 había estado en Tsu justo antes de que se mudaran a Yokohama. Y un edificio, su edificio se había derrumbado. No. Izuku negó con la cabeza. Sabía lo que pasó allí. Papá había derrumbado el edificio. Entonces, ¿qué significa eso realmente? La sociedad llamó a papá villano, pero tenía razón la sociedad. Ya sabía lo que diría Tomura. La sociedad vivía con una fachada. Todas las ovejas vivían con la lana tapada sobre los ojos. Y el adolescente mayor no estaba exactamente equivocado. Él lo sabía. Lo había experimentado. La sociedad se aferraba a ciertas verdades, aunque fueran mentiras, porque eran más bonitas que la realidad. Él lo sabía. El doctor le había mostrado otros ejemplos tanto históricos como contemporáneos de la ciencia. Los ejemplos del doctor le dieron esperanza. Al menos en la ciencia, finalmente la verdad salió a la luz. La peste negra fue un castigo divino. El cólera fue causado por miasmas. El COVID se propagó por las torres 5G. Aquellos con peculiaridades infectaron a los normales. Todas esas teorías estaban equivocadas. Algunos fueron tomados en serio en su momento. De otros se habían reído, pero la ciencia los había refutado a todos. Incluso ahora, había artículos que respaldaban algunas de las investigaciones anteriores del doctor que decían que aquellos que eran considerados sin peculiaridades probablemente no lo eran. Tenían un factor de peculiaridad y, por lo tanto, probablemente eran estabilizadores de peculiaridades. Eran esenciales para todos. Pero la sociedad se recuperó. Sí. Él lo sabía. Pero fue lento. Por lo general, se retrasaba y había algunas personas que nunca cambiaban de opinión. Entonces la sociedad pensó que papá era un villano. No vieron cómo estaba tratando de ayudar a los demás. Cómo ayudó a aquellos sin peculiaridades y griega. ¿Realmente hizo eso?
Izuku frunció el ceño. Su padre tenía muchas peculiaridades muy útiles. ¿Cómo los había conseguido? Si estuvieran mezclados como útiles y no útiles y su padre solo le mostró las peculiaridades útiles. Sin embargo, papá tuvo mucho tiempo para recogerlos. Sacudió la cabeza. Estaba tratando de justificar algo que ya sabía. Papá aceptó las peculiaridades de aquellos que sí querían conservarlas. Al menos a veces. Si estuvieran atacando a su padre, él podría entenderlo. Gigantomachia tenía razón. La forma más rápida de terminar una pelea era agarrar la peculiaridad de alguien y dejarlo inconsciente. Él mismo lo había visto. Papá había dicho que en algunas peleas si aceptaba el don, sería porque se lo había ganado. ¿Era así como papá había obtenido tantas peculiaridades útiles? No. Estaba siendo deliberadamente ingenuo. Tenía que ser realista. Su papá se los había llevado. Su padre era un villano. Los villanos hacían ese tipo de cosas. Pero estuvo mal. Papá quería cambiar el mundo. Quería mejorar las cosas para todos, ¿no? Izuku suspiró y pensó en eso. Había visto a los héroes derrotar a los villanos todo el tiempo. Las noticias estaban llenas de esos informes. Había vídeos por todas partes. La mayoría de los villanos afirmaron que no tenían otra opción. Eso era cierto. Sabía que eso era verdad. Había visto la evidencia. Muchos de los llamados villanos eran aquellos que solo necesitaban un poco de ayuda. Pero hubo otros villanos. Los que querían hacer daño a la gente. Aquellos que comerciaron con personas, que lastimaron a otros deliberadamente. No. Esos no eran villanos. Esos eran criminales. La sociedad los llamaba villanos porque era una etiqueta fácil. Pero eran solo criminales. Entonces, ¿y si su papá era un villano, pero no uno de los normales, y quería cambiar el mundo? Y Izuku frunció el ceño. Históricamente, a su padre se le llamaría revolucionario. ¿Por qué lo llamaron villano ahora? Peculiaridades. Él asintió para sí mismo. Si sacara sus peculiaridades y observara las acciones de su padre, entonces su padre sería llamado revolucionario. Quería hacer el mundo mejor. Tenía planes sobre cómo hacerlo y, de hecho, actuó para ayudar a las personas en lo que pudo. Ese capitán de policía había sido ayudado. Yakuni había recibido ayuda. No había duda de que Izuku no conocía a otros. Y si su padre fuera un revolucionario, entonces habría gente que querría mantener las estructuras actuales. Los héroes eran las personas obvias. O esos que la sociedad llama héroes. Pero había otros que tendrían un gran interés en mantener las cosas igual. Los políticos, la HPSC e incluso los miembros normales de la sociedad no querrían que las cosas cambiaran. Esas eran las personas que se opondrían a su padre. Esas eran las personas que probablemente lo habían confrontado en el pasado y él habría peleado. Quizás no una pelea real, pero a veces peleas verbales. Probablemente papá había adoptado las peculiaridades de algunas de esas personas. Eso fue simplemente parte de la pelea. Suspiró de nuevo y se retorció un poco, acomodándose más cómodamente en la cama. Era verano, pero esta noche hacía fresco y era agradable estar cálido. La sociedad llamaba villano a papá, pero eso era solo una etiqueta de conveniencia y él no era un villano en la forma en que la mayoría de la gente pensaba sobre los villanos. La sociedad usó esa etiqueta porque era fácil. La mayoría de los villanos solo necesitaban ayuda. No querían hacer daño a la gente. Aquellas personas que lo hicieron, aunque fueron llamadas villanas, eran simplemente criminales. Esas personas como su padre, aquellos que probablemente eran considerados villanos realmente malos, en realidad no lo eran. O, algunos probablemente lo eran. Toxic Chainsaw parecía ser uno de ellos. Solo quería lastimar a la gente. Pero su padre era un revolucionario. No estaba lastimando a la gente porque quisiera, sino porque quería mejorar la sociedad. Y no solo estaba diciendo eso. De hecho, él tenía los planes. Izuku había ayudado con ellos. Izuku asintió y metió el pie. La calidez se sintió realmente bien. Todavía había otras cosas en las que pensar.
Lo sabía, pero al menos mientras la sociedad llamaba villano a su padre, podía estar seguro de que no lo era. Eso fue importante. Capítulo 49. Incipiente 49. El novato del dragón del emperador 49 está hecho, primero. Izuku miró su teléfono. Frunció el ceño cuando leyó el mensaje. Parecía cansado. ¿Estás bien, Mei? Él envió en lugar de preguntar qué había terminado. Estoy bien, es solo que finalmente está terminado. Estoy un poco triste por eso. Pero, eso solo significa que habrá más bebés que hacer ahora. Izuku sonrió. Ella había vuelto a la normalidad. ¿Has terminado? Los inyectores, los dispensadores de medicamentos, los limpiadores y los compartimentos de almacenamiento. Y ponerlos todos en el diseño existente. Leyó los dos últimos mensajes varias veces. Si bien podría haber esperado que papá se hubiera recuperado por completo, había visto lo que costaba perseguir ese objetivo. El casco sería de gran ayuda para su padre y haría las cosas más cómodas. Eso es fantástico. Izuku envió y luego suspiró. Siento que no he hecho lo suficiente por ti. Mei había hecho mucho por él con su creación. Si ella no lo hubiera logrado, bueno, el doctor habría hecho algo, pero Kyudai admitió que este tipo de ingeniería no era su fuerte. No hubiera sido tan bueno. Incluso le había dicho que a papá le había gustado mucho el primer diseño más que lo que había creado. ¿Qué podría hacer para agradecerle a Mei? Podría pagarle más. Si los nuevos inyectores funcionaban como estaba seguro de que lo harían, entonces, significaría mucho para su padre e Izuku sabía, mejor que antes, cuánto costaban estas cosas. Pero eso fue algo único. Y significaría que las cosas habían terminado, y aunque no hablaba mucho con Mei, le gustaba su entusiasmo y no quería perder el contacto con ella cuando ella le había ayudado tanto. Has hecho mucho primero. Fuiste un cliente muy paciente. Izuku miró las palabras, ignorando los otros mensajes que llegaron. Estaba si no. Dicho esto, se acabó. Él sintió la misma tristeza que ella. No quiero ser un cliente anterior, le envió Izuku. Los pequeños puntos que le indicaban que ella estaba creando activamente un mensaje se detuvieron. Izuku podía imaginar la mirada que Mei le estaría dando a su teléfono a pesar de que solo había hablado con ella durante unos minutos. Se habían reunido en línea desde entonces. Lo estaría examinando, como si intentara arrancar las capas de significado de la pantalla. Sé que no hice mucho con esto, pero quiero seguir trabajando contigo. Fue divertido. Esto podría haber comenzado como una inversión, pero, Mei tenía buenas ideas e hizo cosas útiles. Su chaleco ligero. Cuando comparó la versión que tenía ahora con la versión original pudo ver la evolución en sus diseños. ¿Esperar y qué quieres decir? Respondió Mei. Quiero que sigamos trabajando en proyectos. ¿Tú haces? Sí. Realmente lo hizo. ¿Cómo hizo que eso sucediera? Sin embargo, primero debemos discutir este. ¿Puedo ser el único propietario de los diseños? El diseño era para su padre y, aunque Izuku sabía que parte de él podría usarse para otras personas, por el momento lo quería solo para su padre. Hubo una pausa. Casi podía ver a Mei mirando su teléfono mientras lo consideraba. Quiero ser primera, pero no puedo ceder la propiedad exclusiva. La respuesta fue realmente lamentable. Izuku podría decirlo. Él también estaba arrepentido. Ni siquiera si te pago. Respondió. Tuvo que pagarle por los planos. Él lo sabía. Y probablemente debería habérselo dicho a ella primero. Oh, si pagas, entonces puedes ser el único propietario. ¿Ahora cuánto valen? Izuku se preguntó lo mismo. Había estado trabajando en ello durante años y, aunque él le había dado algo de dinero extra, no era suficiente para cubrir su tiempo, incluso si no era mayor de edad para trabajar. Llevo 3 años trabajando en ello. Pero al menos parte de eso es I+D. Aunque los clientes suelen pagar por eso. Se preguntó si ella estaba hablando con alguien. Obviamente, las empresas tenían departamentos de investigación, pero no sabía cómo lo manejaban los grupos más pequeños.
Si la empresa solo estuviera vendiendo una idea, como sucedió, entonces habrían tenido que hacer su propia investigación y desarrollo, pero eso se incluía en el precio de la idea u objeto y, por lo general, intentaban venderlo a mucha gente. Quería ser dueño de los planos, lo que significaba que todos los costos eran suyos. ¿Qué tal 1.000.000 de yenes? Izuku casi se ahoga. No podía permitírselo. Pero y probablemente fue un costo justo. En realidad, probablemente estaba por debajo del costo. ¿Qué tal si soy dueño de los planos pero tú puedes usar los componentes en el futuro? Izuku ofreció la alternativa. Jajaja. Primero, no hablaba en serio con ese costo. He trabajado esto por diversión y tú eres el primero. Además, esto me ha enseñado mucho. Todos los bebés lo hacen, pero probar me ha demostrado lo que se necesita para desarrollarse adecuadamente. Me refiero a que lo utilice la gente en el trabajo. Él asintió ante eso. ¿A qué campo querías dedicarte? Era bastante obvio pero pensó que debería preguntar. Todavía no habían recibido asesoramiento profesional ni nada parecido en la escuela, pero los profesores habían insinuado que deberían pensar en ello. Quiero tener bebés. Pero eso significará que tendré que acudir a soporte. Lo cual no está tan mal, tendré que tener mi propia empresa pero las escuelas secundarias te ayudan a configurar eso. Por una tarifa. ¿Qué tienes que pagar? Izuku volvió a leer las líneas. Había enormes empresas de apoyo y empresas de comercialización para héroes. Fue una de las cosas que mantuvo a los héroes populares en la sociedad. Pero los propios héroes dirigían sus propias empresas, aunque técnicamente eran servidores públicos. Fue complicado. No se había dado cuenta de que las empresas de apoyo podrían funcionar de la misma manera, pero le dio una idea. ¿Qué tal si establezco su empresa? Como parte de mi pago por los planes. Un plan estaba tomando forma en la mente de Izuku. En primer lugar, la creación de una empresa cuesta mucho, respondió Mei. Y es complicado. Por eso los Hayes-Scholz lo hacen por ti. Izuku recordó su primera lección sobre inversiones con su padre. Su padre definitivamente había dicho que podía montar una empresa, por lo que la cantidad de dinero debía ser suficiente. Lo comprobaré, respondió. Pero digamos que puedo. ¿Cuánto costarían los planos entonces? Déjame pensar, no estoy en condiciones de ganar dinero con ellos ahora. Y dijiste que puedo usar componentes, ¿verdad? Bien, confirmó Izuku. Entonces si esto fue hecho para tu papá y lo que en realidad hace que los componentes sean mucho más útiles para mí. Dudo que haya mucha gente que necesite un casco de soporte vital. Lo que reduce el costo. Pero necesito recuperar algo de mi tiempo. Izuku miró el último mensaje. Estaba bastante seguro de que Mei estaba hablando con alguien mientras hablaba con él. Probablemente sus padres. Eso estuvo bien. Estaba un poco nervioso por hacer esto. Papá podría haber dicho que no importaba si perdía todo el dinero pero quería mostrar algo por su inversión. El casco fue un buen resultado, pero tenía la sensación de que podría obtener más resultados si continuaba trabajando con Mei. El chaleco ligero para él era fantástico y, aunque algunos de sus otros inventos eran toscos, tenían potencial. No todo funciona. Aún así, sabía que si esta fuera la inversión que estaba haciendo con papá, estarían hablando con Mei juntos. Eso tiene sentido, escribió. Papá dijo que bajáramos las ofertas y luego subiéramos. Mei estaría haciendo lo contrario, subiendo y bajando. Separemos los dos, pero hacer que la propiedad de los planes dependa de que yo le consiga ese negocio. ¿Cuáles son los dos? Preguntó Mei. Sorprendentemente no hubo mensajes de seguimiento. Definitivamente había alguien que le impedía escribir, dado que Izuku sabía que ella estaría tratando de averiguar de qué estaba hablando. Propiedad de los planos y del negocio en sí, respondió. Bueno. La respuesta fue un poco apagada, pero Izuku siguió adelante. 50.000 y el registro de la empresa, ofreció. Los puntos aparecieron después de 1 o 2 segundos. 500.000 y el registro mercantil. Esto me llevó 3 años, primero.
Izuku se mordió el labio. No tenía dinero para eso. Pero luego recordó que Mei estaría en lo alto. Al menos lo haría si estuvieran negociando ahora. Por eso tenía que ser igualmente despiadado. Pero de buena fe. Así fue, estuvo de acuerdo. Pero nunca me pediste un pago, le recordó. Le había dado algunos pagos. No mucho, pero le había dado algo de dinero extra. ¿Verdadero? La respuesta fue apagada, como si tuviera que admitir algo que no quería. ¿No les había dicho a sus padres que trabajaba para otra persona? No podía pensar en eso ahora. No era su problema. Eso dijo su papá al negociar. Podías simpatizar con la otra persona pero tenías que concentrarte en el resultado por ti mismo. Izuku esperó. Si bien técnicamente era su turno de presentar una nueva oferta, Mei había admitido que la de ella era demasiado, por lo que debería ajustar la suya primero. 300.000 y el registro mercantil. Quedaban unos 350.000 de los 500.000 que le había dado su padre. Probablemente podría pagar eso si el registro fuera barato, pero no pensó que así sería. Después de todo, si las escuelas secundarias ayudaran a los estudiantes de apoyo a establecer un negocio pero luego esperaran que les devolvieran ese dinero, no podría ser barato. Tenía que estar fuera del alcance de la mayoría de ellos pero era necesario. 50.000 yenes no parecían inalcanzables. Ella había bajado 200.000, así que él debería subir. Papá había dicho cualquier cosa hasta la mitad de la cantidad, pero se podía bajar hasta una cuarta parte. Lo intentaría. Quería ser generoso pero quería estar seguro de tener lo suficiente para registrar una empresa. ¿Sabe tu mamá o tu papá cuánto costaría registrar una empresa? Aproximadamente. Izuku envió antes de enviar otra oferta. Hubo silencio por unos momentos. Bueno, y la conversación fue silenciosa pero los puntitos no estaban ahí. Probablemente los había sorprendido. Él sonrió para sí mismo. Los puntos reaparecieron. Papá dice que unos 100.000 yenes. Él asintió para sí mismo. Esa fue información útil. Gracias, respondió Izuku. 100.000 y el negocio. ¿Qué? ¿Hablas en serio con el negocio? ¿Cómo estás consiguiendo el dinero? ¿Realmente puedes hacer eso? Izuku se rió. Sí, puedo hacerlo. Te lo dije, ¿no? Papá me está enseñando a invertir. No, no lo hiciste. Él frunció el ceño. Estaba seguro de haberlo explicado. Oh. Bueno, olvídalo. No era algo que fuera importante ahora. Entonces esto fue una inversión. Esa pregunta parecía provenir del padre de Mei. Fue, señor, respondió Izuku. Y me gustaría seguir invirtiendo. Primero Izuku no estaba seguro de qué decir a eso. No hubo seguimiento. Muy bien, hijo, veamos qué podemos resolver. No estaba seguro de que le gustara negociar con el padre de Mei. Casi parecía como si ella estuviera haciendo trampa, pero por el momento vería a dónde terminaba esto. Papá le había dicho otra regla de comercio e inversión. Tenía el dinero, lo que significaba que tenía el poder. No tenía por qué estar de acuerdo con lo que se sugiriera. Y siempre podría hablar con Mei más tarde. ¿Qué quieres sacar de esto, hijo? Izuku miró la pregunta. ¿Qué quería sacar de esto? Cerró los ojos brevemente mientras pensaba. Ya había conseguido su objetivo principal. El casco para papá. Podía marcharse ahora pero, le gustaba hablar con Mei. Tenía buenas ideas y veía el mundo tal como era. Pensó que ella sería una buena inversión. Mei ya me ha ayudado más de lo que puedo decir con el casco. Ya ha significado mucho para mi papá y con los dispensadores de medicamentos significará aún más libertad para él. No puedo agradecerle lo suficiente por eso. Escribió Izuku. Eso era cierto. Ahora que este proyecto está terminado, quiero seguir trabajando con Mei porque me gusta trabajar con ella y quiero ver qué más puede inventar, desarrollar o mejorar. Creo que su empresa será una fuerza en el futuro y quiero ayudar con eso. Presionó enviar. Las palabras eran verdad aunque sonaban un poco cursis. Izuku dejó suavemente su teléfono después de enviar el mensaje. Respiró hondo y miró al techo.
Realmente quería seguir trabajando con Mei, aunque ella probablemente entraría en soporte y produciría artículos para héroes. Él sonrió levemente. Quizás él pueda convencerla de que busque asistencia médica. Había muchas víctimas que sin duda se beneficiarían de los artículos de apoyo. Mei podría convertirse en su proveedor en lugar de hacerlo en héroes. Pero los elementos de apoyo eran algo que estaban destinados a ser utilizados únicamente por los héroes, pero en la práctica, el público o esa sociedad llamada villanos podían usar versiones de ellos. De hecho, el elemento de apoyo adecuado evitaría que muchas personas fueran declaradas villanas. Habría ingresos en eso. Y respeto. Quizás tenga que ingresar a Support for Heroes, pero eso le daría contactos e ideas que luego podrían usarse para un bien mayor. Su teléfono sonó. Se agradece tu honestidad, hijo, pero ¿de dónde sacas el dinero? Izuku leyó el mensaje. Al menos la respuesta era fácil, aunque probablemente no tan común. Mi papá me está enseñando a invertir. Invertimos algo de dinero juntos, pero yo tenía mucho dinero para invertir yo solo. El casco fue la primera inversión y ayudará a mi papá, pero creo que podemos llegar más lejos. Y Mei ha hecho otros artículos que son igual de buenos. Existe la posibilidad de que pierdas tu dinero, hijo. Es posible que la escuela secundaria no le permita tener su propia empresa. No había pensado en eso. Es un riesgo, estuvo de acuerdo Izuku. Pero al menos Mei sabrá que hablo en serio acerca de invertir en ella y luego podrá aceptar mi inversión. Definitivamente lo haré, primero. Incluso si la escuela dice que no puedo tener mi propia empresa. Puedo retirar el suyo tan pronto como lo pague y vuelve al nuestro. Él ladeó la cabeza. Sin embargo, esa era Mei en su teléfono y el nuestro. Por supuesto, el nuestro. Si me consigues una empresa y quieres invertir, entonces es nuestro. No estaría bien si no lo fuera. Él sonrió ante eso. Le hizo sentir cálido. Ella también quería trabajar con él. Está bien, hijo. ¿Qué tal esto? 150.000 para los planos. Estableciste el negocio y luego dices otros 100.000 como capital inicial para el negocio. La sugerencia parecía razonable, pero acabaría por completo con todo el dinero que le quedaba. Quería tener algo extra en caso de que montar el negocio costara más. 100.000 para los planos. Configuré el negocio y proporcioné 100.000 como inversión inicial, respondió Izuku. Eso le dio 50.000 yenes extra en caso de que montar el negocio costara más. Fue poner toda su inversión en una sola canasta, pero el casco de soporte vital fue una buena inversión. Estaba seguro de que su padre lo aprobaría. Trato. Izuku sonrió. Sintió que se le quitaba un peso de encima. Los dejaré a ustedes dos para que resuelvan los detalles importantes. Él parpadeó. ¿Qué quiso decir tu papá con eso? Preguntó Izuku. Necesitamos decidir cómo llamar a la empresa. Oh, eso era cierto. No había pensado en eso y su mente se quedó en blanco. Primero YMMM. Realmente eres el mejor. Izuku ladeó la cabeza hacia el teléfono. ¿Qué quiso decir? Cuando creas la empresa, establece la propiedad 49, 51 y tomas el 51. Porque no podría hacerlo sin ti. Pero será tu compañía, dijo Izuku. Yo tendré el control operativo, estuvo de acuerdo Mei. Pero esto no sucedería sin ti. Así que hazlo principalmente tuyo. Especialmente porque pagarás por ello. Y vas a financiar la I+D inicial. No sabía qué decir al respecto. Tomó un respiro profundo. Bueno. Después de todo, era solo el 1%. Realmente eres el mejor, primero. Y sabes, no lo haría de otra manera. Izuku sonrió. Se sentía bien tener amigos. Capítulo 50. Incipiente 50. El dragón del emperador. Incipiente 50. La oficina de Zirnigteye era razonablemente grande. Oficialmente, la oficina de Olmigt era más grande, y en la práctica lo era, pero la oficina del héroe número 1 se creó para ser principalmente ceremonial. La oficina de Zirnigteye era donde se tomaban las verdaderas decisiones para la agencia.
Mirai suspiró mientras miraba su escritorio. Estaba, como siempre, limpio y ordenado, pero eso ocultaba la verdad. Hizo la mayor parte del papeleo para la agencia. Y esas malditas cosas siempre aparecían cuando él no estaba allí. Esta vez, aunque no estaba físicamente presente, según las notas de su teléfono, parecía que se había inspirado en los conejos. Tenía notas de todos los departamentos. Merchandising, legal, relaciones públicas, RRHH y todos ellos. Había algunos documentos físicos allí. Estaban apilados ordenadamente. No parecían gran cosa. Eso fue engañoso. Solo se imprimieron los documentos que tenía que firmar físicamente, pero todos estaban adjuntos a resmas de documentos electrónicos. La última vez que su escritorio estuvo tan ocupado fue años atrás, después del incidente de Tsu. Después de todo para uno. Mirai resopló suavemente. Luego tuvo que hacer también trabajo de campo. Él podría hacer frente a esto. Y no era como si no pudiera ver las cosas más importantes fácilmente. El papeleo, como la bandeja de entrada de su teléfono, estaba codificado por colores. Las cosas con las que tenía que lidiar ahora estaban rojas. Luego los colores volvieron a desvanecerse al azul y al verde para aquellas cosas que requerían su atención pero no necesariamente con urgencia. Era un buen sistema. No fue perfecto. Ningún sistema de papeleo era perfecto. Ni siquiera el trámite electrónico fue perfecto pero funcionó para la agencia y ese fue el punto más importante. Sin embargo, había una carpeta de color rojo brillante sobre su escritorio. Eso no había estado ahí antes. Sir Nicteye se acercó a su escritorio para mirar la carpeta. Había una nota adhesiva en medio de la portada. Reconoció la letra garabateada antes de poder leerla. Yahi. Lo que hacía que la carpeta fuera aún más importante. Probablemente había un correo electrónico rojo informándole de ello. Mirai se centró en la nota. Puedes lidiar con este. Si bien la mayoría de la gente leería eso y no pensaría en nada, Sir Nicteye sabía que el archivo sería difícil. Y el ligero énfasis en tú significaba que era algo con lo que ambos deberían estar manejando, pero Yahi había decidido que tenía que lidiar con eso. Podría requerir sus habilidades o podría ser, no. No tendría nada que ver con All for One. No después de tanto tiempo. Cuando el HPSC descubrió que los abogados de All for One tenían agallas y que incluso si Hisashirigi fuera declarado muerto, la mayoría de sus bienes estaban legados a su hijo, silenciosamente declararon desaparecido al niño también. Ahora estaban contando los años hasta poder declarar muerto al desaparecido Hisashirigi y luego declarar muerto a su hijo. En ese momento se abalanzarían sobre los activos, asegurándose de que su esposa obtuviera lo suficiente para mantener la boca cerrada, mientras que la mayor parte iba a parar a ellos. Todavía tardarían algunos años más, pero tuvieron paciencia. Mirai estaba dispuesto a apostar que tenían un recordatorio integrado en el sistema para que pudieran reclamar los activos al instante, aunque se preguntaba qué harían con algunos. JBQC había recibido un golpe en esa lucha, pero todavía cotizaba como una empresa muy poderosa. Mirai no pensó que sería tan simple. De hecho, estaba seguro de que no sería tan sencillo. Abrió el expediente. La carta frontal le decía inmediatamente que el archivo fue generado por su departamento legal. Puede que Olmig siga siendo el héroe número 1, pero aún necesitaban tener un departamento legal. No se discutió mucho, pero a la gente le gustaba demandar a los héroes de mayor rango. Incluso Olmigt, aunque Sir Nicteye sabía que su departamento era una fracción del tamaño de Endeavors. Se sentó y se acercó el papel superior. El departamento jurídico habría proporcionado un resumen. Su corazón se hundió cuando leyó el tema. El hermano del primero. Ese era su nombre interno para All for One. Significaba que aquellos que lo sabían podían hablar de él de forma algo abierta sin que los demás se dieran cuenta. Las personas de su agencia, no es que fueran muchas, podían ver el nombre del expediente del caso, pero no significaría mucho y si escuchaban las palabras, bueno, simplemente asumían que estaban hablando del caso. El HPSC había nombrado a la misión de otro modo.
Pensó en Titanfall, lo cual era a la vez ostentoso e innecesario. Miró el resumen que le había proporcionado el departamento jurídico. Ha habido una solicitud de libertad de información sobre The First Brother. Normalmente lo habríamos cumplido y archivado los documentos, pero tanto usted como Olmigt habéis puesto salvedades en este archivo. La solicitud se ha presentado con la documentación correcta tanto ante esta agencia como ante el HPSC y no solicita nada que contenga un secreto significativo. Sir Nicteye hizo una mueca. El segundo párrafo le dijo mucho. Quien presentó los documentos probablemente recurrió a un abogado para comprobar que eran veraces y correctos. También sabían que la pelea en May no había sido simplemente una batalla normal de héroe contra villano, aunque fuera mala, sino que algo más había sucedido. Quienquiera que haya presentado la documentación puede saber o no la verdad, pero sabía lo suficiente como para redactar su FOI de tal manera que dejara en claro que no buscaba información confidencial. Entonces, ¿qué buscaban? ¿Y quiénes eran? Siguió leyendo. La solicitud ha sido presentada por Viacom, en nombre de la señora Inko Midoriya. Resistió el impulso de gemir. Eso explicaba por qué Yagi le había arrojado esto. Y sabía, solo por el nombre, de qué se trataba la FOI. En contra de su consejo, Tsukauchi le había contado un poco a la mujer sobre la operación. Supuso que era necesario ya que de alguna manera ella se había topado con el hecho de que Isashi Rigi era Isashi Midoriya y que estaba desaparecido. Al detective se le había pedido que le dijera algo y, tontamente, le había dicho que había estado en Tsu en un intento de recuperar a su hijo. Ella estaría queriendo más información. Las solicitudes de información sobre las justificaciones operativas de algunas de las misiones asociadas a la operación Titanfall. No necesitaba leer nada más y volver a colocar la página de resumen en la parte superior del archivo. Mira y levantó la mano y se puso las gafas con más seguridad. La agencia no podía negar la FOI, a menos que la HPS se lo hiciera, lo que significaba que tenían que dar algún tipo de respuesta. Si no lo hicieran, Viacom sin duda demandaría. Ya había sucedido antes. De vez en cuando alguien demandaba a su agencia, pero por lo general salía de la nada. Esta vez pudieron evitarlo. Una FOI era algo silencioso. Nadie les prestó atención. Ser demandado y los medios se involucrarían y demandar a la agencia del héroe número 1, sería la historia del año. Tuvieron que lidiar con esto en silencio antes de que más personas se involucraran. Tendría que hablar con el comisionado y esperar que el sucesor de Soukan fuera razonable. Si no querían que esto empeorara, entonces necesitaban una respuesta unida. Sir Nicteye asintió para sí mismo. Yagi podría pensar que le estaba dando dolor de cabeza con este caso, pero en realidad, era mejor que se ocupara de ello. Toshinori probablemente le diría a la mujer la verdad y. Nadie necesitaba eso. Ted, mi pequeño dragón, saludó a All For One a su hijo. ¿Cómo es la escuela? Preguntó mientras Izuku se sentaba a su lado. Su hijo ya no se sentó en el suelo y le dejó tocar su cabello, sino que tomó una de las otras sillas de la habitación. Era una señal de que estaba creciendo. Isashi no estaba seguro de lo que pensaba sobre eso, pero sabía que era inevitable. Pronto, Izuku estaría tomando sus propias decisiones y tendría edad suficiente para estar activo. Todo va bien. Nada está mal. Presionó. Kurohiri no le había dicho que algo andaba mal, y él no creía que lo hubiera, pero tenía que preguntar. No, no pasa nada, respondió Izuku. Su hijo era inteligente. No lo suficiente para saltarse niveles, pero sí para estar cómodamente a la cabeza de sus clases. Trabajó duro para eso, aunque la razón principal por la que All For One mantuvo a Izuku en la escuela no fue por lo que aprendió en clase, sino por lo que aprendió sobre las personas. Sus amigos, Itoshi y Ochako, le estaban mostrando que la lealtad existía, pero el resto del mundo le estaba mostrando que la lealtad era rara y debía ser apreciada. Los otros estudiantes le estaban mostrando que a la mayoría de la sociedad simplemente no le importaba nada que no los impactara directamente, pero también le estaban mostrando que cuando una causa estaba de moda o se consideraba correcta, la gente la aceptaba.
Las lecciones que Izuku estaba aprendiendo sobre la sociedad al observar las interacciones de los otros estudiantes y tener las suyas propias eran mucho más importantes que el mero conocimiento. Izuku suspiró y All for One golpeó la mesa frente a él. El suspiro le dijo que Izuku tenía una pregunta pero que estaba trabajando para resolverla. Puedes preguntar, mi pequeño dragón, ¿lo sabes? Me animó. ¿Recuerdas cuando organizamos la inversión? Preguntó Izuku. Sí, respondió Isashi de manera algo especulativa. Por supuesto que lo recordaba. Fue idea suya presentarle los negocios a Izuku, que entonces tenía 10 años. Habían hablado de inversiones muchas veces desde entonces y habían realizado cambios menores en la inversión que estaban haciendo juntos. Izuku le había dicho que había invertido en algo, pero nunca le había dicho en qué, y en realidad nunca lo había encontrado. Iba a ser una sorpresa. Sin embargo, la pregunta de Izuku fue interesante. Bueno, pensó que sería así cuando su hijo llegara a la pregunta real. Izuku estaba en silencio, pero All for One podía oír la forma en que se movía nerviosamente. Con el mío necesito montar un negocio, anunció finalmente. ¿Y necesitas ayuda para hacerlo? A través de su peculiaridad visual, All for One observó cómo Izuku asentía. Eso fue interesante. Eso fue muy interesante. Puedo encargarte eso, mi pequeño dragón, le dijo a su hijo. Pero costará. Lo sé. Creo que tengo suficiente para la preparación. Él sonrió. Muy bien, mi pequeño dragón. All for One elogió. Izuku había abordado esto con cuidado. Tengo muchas ganas de que llegue nuestra primera revisión oficial, dijo y se dio cuenta de que era cierto. Descubriría entonces cuál fue la inversión de Izuku y sí, sería una agradable sorpresa. Incluso si este nuevo negocio fracasara, estaba seguro de que Izuku había invertido su dinero de una manera interesante. Para no aprender mucho, está bien si uno de los empleados de JBQC se comunica con usted al respecto. Eso sería genial. Gracias, papá. Izuku parecía aliviado. Su empresa, JBQC, todavía existía. Después de su pelea con All Might, fueron investigados pero no se encontró nada. JBQC era un negocio legítimo, con contratos y personal legítimos. Realmente, el HPSC no pensaba mucho en él si pensaban que podían encontrar algo inadecuado allí. JBQC era una tapadera, pero también legítima. No podrían atacar sus bienes de esa manera. Sin embargo, y una nota mental se le hizo conocida. Habían pasado 4 años desde que lo declararon desaparecido, y si bien eso significaba que le quedaban otros 3 años, antes de que el gobierno pudiera declararlo a él, o más bien a Isashi Rigi, muerto en rebeldía, sí significaba que debía ponerse en contacto con sus abogados y visitarlos. Personalmente también para demostrar que el gobierno estaba equivocado y que no estaba desaparecido. Había estado esperando hacer eso una vez que sanara, pero y como le había dicho a Tomura, su forma física estaba lo más curada posible. Debería ir a verlos. Además, Garaki le había dicho que había hecho algunas mejoras a su casco de soporte vital, incorporando finalmente los inyectores en el diseño para que, en teoría, debería ser completamente funcional mientras lo usara. Necesitaría pruebas. Y bueno, había algunas alternativas. Estoy feliz de poder ayudar, mi pequeño dragón, pero ¿estás seguro de que no quieres darme una pista sobre tu inversión? All for One bromeó. Papá. La voz de Izuku era quejumbrosa. Él rió. Todavía era divertido burlarse de Izuku y se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que su hijo lo superara. Internamente All for One suspiró. Su pequeño estaba creciendo. Ted, hola, respondió Izuku a su teléfono. No reconoció el número y no recibía llamadas con frecuencia. Estaba sentado en la pequeña oficina haciendo su tarea antes de que Kurohiri lo llevara a casa. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Seiri de JBQC. Actualmente estoy completando los formularios para establecer un negocio independiente, pero se requieren algunas respuestas. Le agradecería mucho que tuviera tiempo para discutirlo. Por un momento Izuku no supo lo que estaba pasando y luego lo recordó.
Le había dicho a Mei que había montado el negocio y luego le había pedido ayuda a su padre. Obviamente papá había ido a su negocio y le había dicho a alguien que lo hiciera. Él sonrió. Ah, sí, por supuesto, Seiri, respondió. ¿Qué tipo de negocio será este? Una empresa de apoyo, dijo Izuku de inmediato. Gracias, señor. Esa era una pregunta diferente, dijo Seiri riendo. Me refiero a si pertenecerá a un comerciante individual o si tendrá varios propietarios. Oh, Izuku se sonrojó, aunque tuvo que admitir que la risa de Seiri lo había tranquilizado. 2 dueños, respondió. Gracias. ¿Y la dirección? Dirección. Las empresas deben registrarse con una dirección comercial, se explica. Izuku estaba feliz de que no hubiera ningún indicio de molestia con la explicación, excepto que no resolvió su problema. No sabía la dirección de Mei. Y sabía que no debía usar no estoy seguro, tuvo que decir. No se preocupe, señor, usaré una de las direcciones de las oficinas de JBQC. No nuestra oficina principal, por supuesto, sino una de las oficinas regionales. Gracias. Ahora, ¿cuál será el nombre? Había estado temiendo esta pregunta. Todavía no estaba seguro de cómo deberían llamar al negocio. Y Mei tampoco estaba segura. Industria Satsume era un nombre obvio, pero ella había dicho que no quería llamarlo así porque no lo reconocía. Aunque no estaba seguro de querer ser reconocido. Quizás deberían optar por algo simple. Las empresas cambiaron sus nombres, por lo que sabía que no era imposible hacerlo. Él suspiró. Llámalo Mie, le dijo a Seiri. Eso es la abreviatura de Mei Izuku Enterprises, añadió la explicación. Ese es un buen nombre, le dijo el hombre. Y. Pronunció la palabra e Izuku pudo oírlo escribir algo. Está disponible. Ni siquiera se había dado cuenta de que el nombre tal vez no estuviera disponible, pero aún así se sintió aliviado. El registro debería tardar unos días, explicó Seiri. Una vez que lo haga, le enviaré la documentación adecuada y podrá comenzar a operar. Era un pensamiento un poco aterrador, pero era necesario. Y sería principalmente Mei y ella parecía saber lo que estaba haciendo allí, así que eso era algo. Gracias, dijo Izuku. Realmente lo dijo en serio, aunque decidió no decirle a Mei que la empresa estaba creada hasta que recibiera la documentación. No, señor. Fue un placer. Estoy seguro de que puedo esperar ver grandes cosas de Mie en el futuro. Con suerte, respondió Izuku, aunque realmente no estaba seguro de qué pensar de que alguien ya tenía expectativas. Lo puso un poco nervioso, pero lo dejó a un lado. No duden en llamarme si tiene alguna pregunta, señor. Estaré encantado de ayudarle con ellas. Gracias, dijo Izuku de nuevo. No había otra respuesta que pudiera dar. Entonces te deseo un buen día, dijo Seiri. Tú también. El hombre colgó e Izuku colgó su teléfono. Respiró hondo y luego sonrió. Mei le había dado los planos el otro día y él se los había pasado al doctor. El hombre estaba construyendo el diseño mejorado ahora y esperaba que su padre lo probara pronto. Pensó que sería bueno y con suerte podría contarle a Mei sobre ambas cosas a la vez. Eso sería bueno. Sería un progreso y. Eso se sintió bien.